El frío calaba hasta los huesos en las calles de Medellín aquella noche de julio. Teresa Ramírez se acurrucó bajo el delgado suéter que había encontrado en el albergue la semana anterior, intentando conservar algo del calor que le quedaba. A sus 28 años, jamás imaginó que terminaría buscando refugio en el portal de un edificio corporativo del sector financiero de la ciudad. Observó sus manos, antes dedicadas a cuidar pacientes durante sus prácticas de enfermería, ahora agrietadas por el frío y el trabajo ocasional en la cocina de un restaurante que la empleaba algunos días. 6 meses habían pasado desde que tuvo que abandonar sus estudios, cuando la enfermedad de su madre consumió los últimos ahorros familiares. Primero fue el apartamento, luego los muebles y finalmente la dignidad de tener un techo sobre su cabeza. A pocos metros de donde Teresa se refugiaba, el edificio Montero Torres se alzaba imponente, sus ventanas iluminadas como faros en la noche fría. En el último piso, Gabriel Montero revisaba los últimos documentos del día. A sus 45 años, era uno de los desarrolladores inmobiliarios más respetados de Colombia, conocido tanto por su visión comercial como por su carácter reservado. El reflejo en los ventanales de su oficina le devolvió la imagen de un hombre cansado. Su traje Armani de 3 piezas y su Rolex contrastaban con las ojeras marcadas bajo sus ojos. El imperio inmobiliario que había construido exigía un precio alto, noches solitarias, una agenda imposible de coordinar con una vida personal y la creciente preocupación por su padre, don Fernando, cuya salud se deterioraba día a día. Mientras Gabriel organizaba su maletín de cuero italiano, su mirada se detuvo en la fotografía sobre su escritorio. Él y su padre, 5 años atrás, en la inauguración de su primer proyecto importante. Don Fernando sonreía orgulloso, sin imaginar que pronto la demencia comenzaría a borrar esos recuerdos de su memoria. Teresa, desde su rincón en el portal, observaba las ventanas iluminadas del edificio. Cada noche, inventaba historias sobre las personas que trabajaban allí, vidas normales con preocupaciones normales, tan diferentes a su realidad actual. Se preguntaba si alguna vez volvería a tener una vida así, con un trabajo estable y la posibilidad de terminar sus estudios. El sonido de pasos aproximándose la alertó. Por experiencia sabía que los guardias de seguridad no eran amables con las personas sin hogar. Se preparó para levantarse y buscar otro refugio, pero sus piernas, entumecidas por el frío, apenas respondían. Gabriel salió del edificio distraído, revisando los mensajes en su teléfono. El aire gélido de la noche lo golpeó con fuerza, haciéndolo levantar la vista. Fue entonces cuando la vio. Una figura menuda, acurrucada contra la pared, temblando visiblemente. Lo que llamó su atención no fue su presencia. Había visto personas sin hogar antes, sino la forma en que sostenía un libro gastado contra su pecho, como si fuera su posesión más valiosa. Sus miradas se cruzaron por un instante. Teresa vio en los ojos de aquel hombre algo que no esperaba. No era lástima, sino reconocimiento, como si por un momento pudiera ver más allá de sus circunstancias actuales. Gabriel, por su parte, notó en la mirada de aquella mujer una dignidad que contrastaba con su situación precaria. El viento arreció, trayendo consigo las primeras gotas de lluvia. Gabriel dudó un momento, su mano apretando las llaves de su Mercedes en el bolsillo. Las palabras de su padre resonaron en su memoria. La verdadera valía de un hombre se mide por cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, y en ese momento, tanto Teresa como Gabriel ignoraban que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La lluvia arreciaba sobre Medellín, mientras Gabriel permanecía de pie, inmóvil, observando a Teresa. El libro que ella protegía entre sus brazos captó nuevamente su atención. Era un manual de enfermería, gastado y con las esquinas dobladas por el uso. ¿Se encuentra bien?, preguntó Gabriel, acercándose con cautela. Su voz, aunque firme, revelaba una genuina preocupación que sorprendió a Teresa. «Sí, gracias», respondió ella, intentando incorporarse. Sus piernas, entumecidas por el frío, flaquearon por un momento. Gabriel dio un paso instintivo hacia adelante, pero se detuvo respetando su espacio. «Está lloviendo cada vez más fuerte», observó él, mirando al cielo oscuro. «¿Tiene dónde refugiarse?». Teresa apretó el libro contra su pecho, dudando entre la honestidad y el orgullo.
Encontraré un lugar, respondió finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Gabriel notó que a pesar de su situación, la mujer mantenía una postura digna. Su ropa, aunque gastada, estaba limpia, y su manera de expresarse revelaba educación. No encajaba con el perfil habitual de las personas sin hogar que veía en las calles. «Soy Gabriel Montero», se presentó, buscando establecer un diálogo más formal. «No puedo dejarla aquí con este clima. Permítame ayudarla». Teresa lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. «Teresa Ramírez», respondió después de un momento. «Agradezco su preocupación, señor Montero, pero...» «Por favor», interrumpió él, «al menos déjeme llevarla a un lugar seguro. Hace demasiado frío para quedarse en la calle». Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. La lluvia se intensificó aún más, y Teresa sintió cómo el agua comenzaba a empapar su delgado suéter. Gabriel sacó su paraguas y se acercó para cubrirla. «Mi casa está a 20 minutos de aquí. Tengo una habitación de huéspedes donde puede pasar la noche. Sin compromisos, solo un refugio del temporal». Teresa estudió su rostro, buscando señales de engaño o malas intenciones, pero solo encontró sinceridad en sus ojos. Pensó en sus opciones. El albergue más cercano estaría lleno a esta hora, y la tormenta empeoraba por momentos. «¿Por qué hace esto?», preguntó finalmente. Gabriel reflexionó un momento antes de responder. «Porque mi padre me enseñó que ayudar a otros no es una opción, es una responsabilidad». Un nuevo trueno retumbó en el cielo, y Teresa tomó su decisión. «Acepto su ayuda, señor Montero, pero solo por esta noche». Gabriel asintió y la guió hacia el estacionamiento subterráneo del edificio, donde su Mercedes negro esperaba. Teresa se detuvo un momento antes de entrar al vehículo, consciente del contraste entre su ropa mojada y el inmaculado interior de cuero. «No se preocupe por el auto», dijo Gabriel, adivinando sus pensamientos. «Son solo cosas materiales». Durante el trayecto, el silencio en el auto era interrumpido únicamente por el suave ronroneo del motor y el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Teresa observaba las calles a través de la ventana, mientras Gabriel la miraba ocasionalmente por el retrovisor, preguntándose qué circunstancias habrían llevado a una mujer educada y con un manual de enfermería a terminar en las calles. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella noche lluviosa de julio marcaría el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El Mercedes atravesó las puertas de hierro forjado de la mansión Montero, y Teresa sintió que el estómago se le encogía. La propiedad, iluminada por farolas estratégicamente colocadas, revelaba un jardín impecablemente mantenido y una casa que más parecía un palacio colonial. «¿Todo bien?», preguntó Gabriel, notando su tensión mientras estacionaba frente a la entrada principal. Quizás esto no sea una buena idea», murmuró Teresa, aferrándose a su libro mojado. Antes de que Gabriel pudiera responder, la puerta principal se abrió, y Carmen, el ama de llaves, apareció en el umbral. Su expresión de sorpresa al ver a Teresa fue apenas disimulada por años de profesionalismo. «Don Gabriel, no lo esperábamos tan tarde», dijo Carmen, su mirada alternando entre su jefe y la desconocida. «Carmen, necesito que prepares la habitación de huéspedes del primer piso», ordenó Gabriel mientras ayudaba a Teresa a salir del auto. «Y por favor trae algo de ropa seca y una taza de chocolate caliente». Carmen asintió, aunque su rostro revelaba preocupación. «¿Don Fernando ya está dormido?», preguntó Gabriel. «Sí, señor. El doctor vino más temprano y le recetó un nuevo medicamento para ayudarlo a descansar». Teresa escuchaba la conversación en silencio, consciente de las miradas discretas que le lanzaban los demás empleados que se asomaban desde diferentes rincones de la casa. Se sentía como un intruso en un mundo que no le pertenecía. «Acompáñeme, por favor», dijo Carmen, dirigiéndose a Teresa con una mezcla de cortesía y recelo. Mientras subían las escaleras, Teresa pudo escuchar los murmullos de los empleados en la cocina. «¿Viste cómo está vestida? ¿Qué hace el señor trayendo a una desconocida? ¿Y si es una ladrona?». Gabriel, que también había escuchado los comentarios, alzó la voz. «Teresa es mi invitada, y espero que sea tratada con el mismo respeto que cualquier otra persona que entra en esta casa». Los murmullos cesaron inmediatamente. Carmen condujo a Teresa hasta una habitación que era más grande que el último apartamento donde había vivido con su madre.
Las paredes color crema, los muebles de caoba y la cama con dosel creaban una atmósfera de lujo que la hizo sentir aún más fuera de lugar. «El baño está por esa puerta», indicó Carmen. «Le traeré ropa seca en un momento». «¿Necesita algo más?». Teresa negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Cuando Carmen salió, se permitió sentarse en el borde de la cama, sus manos temblorosas aún sosteniendo el manual de enfermería. En su despacho, Gabriel se servía un whisky mientras reflexionaba sobre sus acciones. Había sido imprudente. ¿Estaba poniendo en riesgo a su padre y a su personal al traer a una desconocida? Pero había algo en la dignidad de Teresa, en la forma en que protegía aquel libro, que le decía que no se había equivocado. Carmen entró al despacho con una expresión seria. «Don Gabriel, con todo respeto, ¿está seguro de esto? No sabemos nada de ella». «A veces, Carmen, hay que confiar en los instintos», respondió Gabriel, mirando a través de la ventana la lluvia que seguía cayendo. «Además, todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees?». Carmen asintió, aunque no parecía convencida. «Como usted diga, señor, pero estaré pendiente». En su habitación, Teresa se duchó con agua caliente por primera vez en semanas. Mientras el agua corría por su cuerpo, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se liberaron, mezclándose con el agua que caía. ¿Qué dirían sus profesores de la facultad si la vieran ahora? ¿Qué diría su madre? La noche avanzaba, y en la mansión Montero, tanto Gabriel como Teresa permanecían despiertos, cada uno en su espacio, preguntándose si aquella decisión impulsiva cambiaría sus vidas para bien o para mal. El amanecer se filtró suavemente a través de las cortinas de seda de la habitación de huéspedes. Teresa despertó desorientada, necesitando unos segundos para recordar dónde estaba. La cama era tan cómoda que por un momento temió haberse quedado dormida más de lo debido. El reloj antiguo sobre la chimenea marcaba las 6:15 de la mañana. Se incorporó lentamente, observando la ropa limpia que Carmen había dejado sobre una silla la noche anterior. Un conjunto sencillo pero elegante que, sorprendentemente, parecía ser de su talla. Un golpe seco, seguido de un murmullo de voces alteradas, la sacó de sus pensamientos. Provenía del pasillo. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia la puerta y la abrió con cautela. «Don Fernando, por favor». La voz de Carmen sonaba angustiada. «Debe tomar su medicina antes del desayuno». Teresa se asomó al pasillo y vio a un hombre mayor, que debía ser el padre de Gabriel, alejándose de Carmen con pasos inseguros. El anciano llevaba una bata de seda azul y tenía el cabello blanco perfectamente peinado, pero su mirada desorientada revelaba confusión. «No necesito nada», protestó don Fernando. «Tengo una reunión importante en la constructora. ¿Dónde está mi traje?». Carmen miró a Teresa por un momento cuando ésta salió al pasillo, pero rápidamente volvió su atención al anciano. «Don Fernando, usted ya está jubilado, ¿recuerda? Hace 5 años que...». «¡Tonterías!», interrumpió él, cada vez más agitado. «¿Dónde está Gabriel? Él sabe que tengo que estar en la oficina». Teresa observó la escena con ojo clínico, reconociendo los signos de la demencia que había estudiado en la facultad. Sin pensarlo, dio un paso adelante. «Don Fernando», dijo con voz suave pero firme, «¿le gustaría tomar un café conmigo antes de su reunión?». El anciano se detuvo, mirándola con curiosidad. Carmen contuvo la respiración, sorprendida por la intervención. «¿Café?», preguntó don Fernando, su agitación disminuyendo visiblemente. «Sí», continuó Teresa, acercándose lentamente. «He oído que usted conoce mucho sobre construcción. Me encantaría escuchar sobre sus proyectos mientras desayunamos». Una sonrisa iluminó el rostro del anciano. «Ah, ¿te interesa la construcción? Deberías ver el edificio que estamos levantando en el centro. Es una obra maestra de la ingeniería moderna». Teresa se acercó y con naturalidad tomó su brazo. «Me encantaría que me contara más sobre eso. ¿Vamos a la cocina?». Don Fernando asintió repentinamente dócil. Mientras caminaban juntos, Carmen los siguió en silencio, sosteniendo el vaso con las pastillas y observando con asombro cómo Teresa había manejado la situación. En la cocina, Teresa ayudó a don Fernando a sentarse y comenzó a preparar café como si conociera la casa de toda la vida. Mientras el anciano hablaba sobre proyectos de construcción de décadas pasadas, ella lo escuchaba con genuino interés,
asintiendo en los momentos adecuados y haciendo preguntas pertinentes. Gabriel, que había escuchado el alboroto desde su habitación, se detuvo en la puerta de la cocina, observando la escena con una mezcla de sorpresa y admiración. Su padre, que normalmente se mostraba irritable y confuso por las mañanas, conversaba animadamente mientras tomaba su café y, lo más sorprendente, sus medicinas, que Teresa había logrado que tomara con una naturalidad que dejó a Carmen boquiabierta. «Buenos días», dijo finalmente Gabriel entrando en la cocina. Don Fernando sonrió al verlo. Gabriel estaba contándole a esta encantadora señorita sobre el proyecto del 85. «¿Recuerdas el edificio Alameda?» «Por supuesto, padre», respondió Gabriel, intercambiando una mirada significativa con Teresa. «Fue uno de tus mejores proyectos». En ese momento, mientras el sol terminaba de salir sobre Medellín, algo cambió sutilmente en la casa de los Montero. Nadie podría decirlo con certeza, pero el ambiente parecía más ligero, más cálido, como si la presencia de Teresa hubiera traído consigo una brisa de aire fresco a aquellas paredes antiguas. La primera noche oficial de Teresa en la mansión Montero transcurría en silencio. Después del incidente matutino con don Fernando, Gabriel le había pedido que se quedara unos días más, argumentando que necesitaban ayuda con su padre. Teresa había aceptado, consciente de que esta podría ser la oportunidad que necesitaba para recuperar algo de estabilidad en su vida. El reloj de la sala marcaba las 11 de la noche cuando Teresa, incapaz de dormir, decidió bajar a la cocina por un vaso de agua. Los pasillos de la mansión, iluminados tenuemente por lámparas antiguas, creaban sombras que danzaban en las paredes. «¿Quién anda ahí?». La voz de don Fernando la sobresaltó. El anciano estaba sentado en la biblioteca, una habitación que no había notado al pasar. «Soy Teresa, don Fernando», respondió ella, entrando en la habitación. «¿No puede dormir?». El anciano la miró con una claridad que contrastaba con su confusión matutina. «Las noches son diferentes», dijo. «A veces, cuando todo está en silencio, los recuerdos son más nítidos». Teresa se sentó en el sillón frente a él. La biblioteca estaba repleta de libros hasta el techo, y un suave aroma a cuero y papel antiguo impregnaba el ambiente. «Mi esposa Mariana amaba esta habitación», continuó don Fernando, su voz teñida de nostalgia. «Pasaba horas aquí, leyendo a Gabriel cuando era pequeño. Ella ya no está con nosotros, ¿verdad?» «No, don Fernando», respondió Teresa suavemente. «A veces lo olvido», admitió él, «pero otras veces, como ahora, lo recuerdo todo tan claramente. Gabriel se parece tanto a ella. Tiene su misma forma de preocuparse por los demás, aunque intente ocultarlo». Teresa escuchaba atentamente, mientras don Fernando compartía historias del pasado. La construcción de su primera casa, el nacimiento de Gabriel, los domingos en familia. Por momentos se confundía, mezclando fechas y eventos, pero Teresa lo guiaba gentilmente de vuelta al hilo de la conversación. «¿Y tu familia?», preguntó repentinamente don Fernando. Teresa sintió un nudo en la garganta. «Mi madre está enferma. Tuve que dejar mis estudios de enfermería para cuidarla, pero no fue suficiente. Perdimos todo». «Ah», dijo don Fernando, y por un momento pareció más lúcido que nunca. «A veces la vida nos quita todo para mostrarnos lo que realmente importa». El silencio que siguió fue interrumpido por pasos en el pasillo. Gabriel apareció en la puerta, sorprendido de encontrarlos despiertos. «¿Padre? ¿Teresa? ¿Está todo bien?». «Tu padre me contaba sobre tu madre», respondió Teresa, «sobre cómo leía en esta biblioteca». A Gabriel se quedó inmóvil por un momento, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara el fantasma de aquellos recuerdos. «Hace años que no lo escuchaba hablar de ella», dijo finalmente. Don Fernando se levantó lentamente de su sillón. «Creo que ahora sí podré dormir», anunció. «Teresa, ¿podrías acompañarme a mi habitación?». «Por supuesto, don Fernando». Mientras Teresa ayudaba al anciano a subir las escaleras, Gabriel permaneció en la biblioteca, observando el sillón donde su madre solía sentarse. Por primera vez en años, los recuerdos no dolían tanto. Aquella noche, tanto Teresa como Gabriel se fueron a dormir con la sensación de que algo había cambiado en la casa. Las paredes parecían guardar no solo los ecos del pasado, sino también las promesas de un futuro diferente. El siguiente amanecer trajo consigo una rutina inesperada. Teresa despertó antes del alba,
una costumbre arraigada de sus días de estudiante. Se vistió con la ropa que Carmen le había proporcionado y se dirigió silenciosamente hacia la habitación de don Fernando. Para su sorpresa, el anciano ya estaba despierto, sentado junto a la ventana que daba al jardín. A diferencia del día anterior, vestía un elegante pijama de seda y pantuflas a juego. «Buenos días, don Fernando», saludó Teresa suavemente. «Ah, Teresa», respondió él, girándose con una sonrisa. «Estaba observando los rosales. Mariana los plantó, ¿sabes? Cada primavera florecen como el primer día». Teresa se acercó a la ventana. Los rosales, cubiertos por el rocío matutino, brillaban bajo la luz temprana. «Son hermosos», comentó. «¿Le gustaría desayunar en el jardín hoy?» Los ojos de don Fernando se iluminaron. «Hace tiempo que no desayuno fuera. Carmen dice que hace demasiado frío. Podemos abrigarnos bien», sugirió Teresa. «El sol está saliendo y el aire fresco nos hará bien». Mientras ayudaba a don Fernando a prepararse, Teresa notó que sus movimientos, aunque lentos, eran más seguros que el día anterior. Le ayudó a ponerse un suéter de lana sobre el pijama y una bufanda de cashmere alrededor del cuello. En la cocina, Carmen los observaba con una mezcla de asombro y preocupación mientras Teresa preparaba el desayuno. «Don Fernando no ha querido desayunar en el jardín desde que la señora falleció», murmuró el ama de llaves. Teresa organizó una bandeja con café, pan recién horneado, mermelada casera y las medicinas matutinas de don Fernando. Con naturalidad, como si lo hubiera hecho cientos de veces, llevó todo al jardín donde había dispuesto una mesa cerca de los rosales. Gabriel, que salía temprano para una reunión, se detuvo en seco al ver la escena desde la ventana de su despacho. Su padre, perfectamente vestido y sentado en el jardín, conversando animadamente mientras desayunaba. No recordaba la última vez que lo había visto así. «¿Y entonces decidiste estudiar enfermería?», preguntaba don Fernando, mientras untaba mermelada en su pan. «Sí», respondió Teresa. «Siempre quise ayudar a otros. Mi madre era profesora y me enseñó que el conocimiento es la mejor manera de servir». «Tu madre es una mujer sabia», asintió don Fernando, y por un momento pareció perderse en sus pensamientos. «¿Sabes? Gabriel también quería ser profesor cuando era niño». «¿En serio?». Teresa no pudo ocultar su sorpresa. «Sí, pero yo insistí en que estudiara administración». La voz de don Fernando se tiñó de arrepentimiento. «Quizás me equivoqué». «Buenos días», interrumpió Gabriel acercándose a la mesa. Vestía un impecable traje gris y llevaba un maletín de cuero. «Hijo», exclamó don Fernando, «ven, siéntate con nosotros. Teresa preparó un desayuno delicioso». «Lo siento, padre, tengo una reunión importante», se disculpó Gabriel, pero sus ojos se detuvieron en la escena. La mesa perfectamente dispuesta, su padre tomando sus medicinas sin protestar, el ambiente de tranquilidad que parecía envolver el jardín. «Al menos toma un café», insistió Teresa sirviendo una taza. Gabriel dudó un momento antes de sentarse. El aroma del café recién hecho y el pan caliente lo transportó a su infancia, a los desayunos familiares que habían sido rutina antes de la enfermedad de su madre. Mientras los tres compartían ese momento bajo el sol matutino, rodeados por el perfume de los rosales, algo cambió sutilmente en la dinámica de la casa Montero. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, curando viejas heridas, o quizás, más precisamente, como si el tiempo finalmente hubiera empezado a avanzar de nuevo. La tarde caía sobre Medellín, cuando Gabriel encontró a Teresa en la biblioteca, ordenando meticulosamente los libros que don Fernando había estado hojeando durante el día. Su padre dormía plácidamente después de su siesta, un hábito que Teresa había logrado establecer en solo 2 días. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó Gabriel desde el umbral. Teresa asintió colocando el último libro en su lugar. Se sentó en uno de los sillones de cuero, mientras Gabriel cerraba la puerta de la biblioteca. «He estado investigando», comenzó él, sacando una carpeta de su maletín. «Teresa Ramírez, estudiante de 3er año de enfermería en la Universidad de Antioquia, promedio sobresaliente, becada por excelencia académica». Teresa permaneció en silencio, sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Abandonaste la carrera hace 6 meses», continuó Gabriel, «justo cuando tu madre fue diagnosticada con cáncer terminal. No podía mantener la beca y cuidar de ella al mismo tiempo.
respondió Teresa, su voz apenas un susurro. Los tratamientos eran costosos, y aunque trabajaba medio tiempo en el hospital, ¿por qué no buscaste ayuda? Lo hice. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Vendimos todo lo que teníamos. Solicité préstamos, becas adicionales, ayuda gubernamental, pero el cáncer avanza más rápido que la burocracia. Gabriel se sentó frente a ella, dejando la carpeta sobre la mesa. ¿Dónde está tu madre ahora? En el Hospital San Vicente. Teresa tragó saliva. En cuidados paliativos. El dinero que gano limpiando casas y ayudando en restaurantes apenas alcanza para las medicinas básicas. Por eso, su voz se quebró. Por eso dormías en la calle, completó Gabriel, para ahorrar el dinero del alquiler. Teresa asintió, incapaz de contener las lágrimas que había estado reprimiendo durante meses. Cada peso cuenta cuando ves a tu madre sufrir. Gabriel se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín donde esa mañana habían desayunado. Mi madre también murió de cáncer, dijo después de un largo silencio. Fue entonces cuando mi padre comenzó a mostrar los primeros signos de demencia, como si una parte de él se hubiera ido con ella. Se giró para mirar a Teresa. He visto cómo tratas a mi padre, la paciencia, el conocimiento profesional, pero sobre todo, la compasión. En 2 días has logrado más que cualquier enfermero especializado que hemos contratado. Don Fernando es un buen hombre, respondió Teresa secándose las lágrimas. Solo necesita que alguien lo escuche, que respete sus recuerdos, incluso cuando se confunden. Quiero proponerte algo, dijo Gabriel volviendo a sentarse. Un trabajo formal como cuidadora de mi padre, con un salario que te permita cubrir los gastos de tu madre y retomar tus estudios. Teresa lo miró sorprendida. Señor Montero, Gabriel, la corrigió él. Y antes de que digas nada, no es caridad. He visto la diferencia que has hecho en esta casa en solo 2 días. Mi padre está más lúcido, más tranquilo. Incluso Carmen dice que no lo había visto así en años. No sé qué decir. Di que sí, respondió Gabriel. Ayúdame a cuidar a mi padre, y yo te ayudaré a cuidar a tu madre y a terminar tu carrera. Es un trato justo. Teresa miró por la ventana hacia los rosales que don Fernando tanto amaba. Pensó en su madre, en sus sueños interrumpidos, en las noches frías en la calle. Luego miró a Gabriel, y en sus ojos vio algo que había perdido hace tiempo: esperanza. Sí, dijo finalmente, acepto. La noticia de que Teresa se quedaría permanentemente en la casa Montero se esparció rápidamente entre el personal. Carmen, quien inicialmente había mostrado recelo, fue la primera en ayudarla a instalarse apropiadamente en su nueva habitación. Don Fernando preguntó específicamente por ti esta mañana, comentó Carmen mientras doblaban sábanas limpias. Nunca lo había visto tan pendiente de sus medicinas. Era cierto. En solo una semana, la rutina en la mansión había cambiado notablemente. Las mañanas comenzaban con el desayuno en el jardín, seguido por ejercicios de memoria que Teresa había diseñado específicamente para don Fernando. Las tardes las dedicaban a revisar antiguos álbumes de fotos o a caminar por el jardín, actividades que ayudaban a mantener su mente activa. ¿Sabes, Teresa?, dijo don Fernando una tarde mientras revisaban fotografías de antiguos proyectos de construcción. Hace tiempo que no me sentía tan yo mismo. Teresa, que organizaba las medicinas de la noche, levantó la mirada. ¿A qué se refiere, don Fernando? A veces, comenzó él, su voz llevando una claridad inusual. Es como si viviera en una niebla. Los recuerdos se mezclan, las caras se difuminan. Pero cuando hablamos de las construcciones, de Mariana, de Gabriel, es como si la niebla se disipara por momentos. Gabriel, que pasaba por el pasillo, se detuvo al escuchar la conversación. Se quedó en silencio, escuchando desde fuera de la habitación. La memoria es como un músculo, explicó Teresa. Necesita ejercicio y cariño para mantenerse fuerte. Y paciencia, añadió don Fernando con una sonrisa. Mucha paciencia, como la que tú tienes conmigo. Es fácil tener paciencia con alguien que tiene tantas historias interesantes que contar, respondió Teresa, sentándose junto a él. Además, me recuerda a mi madre cuando me enseñaba a leer. Ella siempre decía que la verdadera enseñanza viene del corazón. Don Fernando tomó la mano de Teresa entre las suyas. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti. Eso espero, susurró ella,
pensando en su próxima visita al hospital, ahora posible gracias a su nuevo trabajo. Gabriel eligió ese momento para entrar en la habitación. «Buenas tardes», saludó, notando la escena con una mezcla de emoción y gratitud. «Gabriel», exclamó don Fernando. «Teresa y yo estábamos revisando las fotos del proyecto Marina Bay. ¿Recuerdas cuando ganamos ese contrato?» «Por supuesto, padre. Fue tu último gran proyecto antes de retirarte. Y uno de los mejores», añadió don Fernando con orgullo. Luego, mirando a Teresa, agregó: «Deberías llevar a Teresa a ver el edificio, hijo. Es una obra maestra de la arquitectura moderna». Gabriel y Teresa intercambiaron una mirada rápida, sorprendidos por la sugerencia. «Tal vez un día», respondió Gabriel diplomáticamente. «¿Por qué no mañana?», insistió don Fernando. «Es domingo. Podrían ir después del desayuno. Carmen se quedará conmigo». «Don Fernando, no creo que sea apropiado», comenzó Teresa. «Tonterías», interrumpió el anciano. «Gabriel necesita salir más, y tú necesitas conocer la ciudad desde una perspectiva diferente. Además», añadió con un guiño, «los domingos son los mejores días para apreciar la arquitectura». Gabriel, viendo el entusiasmo de su padre, algo que no había presenciado en años, se encontró asintiendo. «Si a Teresa le parece bien, podríamos hacer una visita rápida al edificio». Teresa miró a don Fernando, quien sonreía con una mezcla de satisfacción y picardía que la hizo preguntarse cuánto de su aparente confusión era real y cuánto era simplemente la sabiduría de años observando la vida desde una perspectiva diferente. «Está bien», accedió finalmente, «pero solo si promete tomar todas sus medicinas mientras no estoy». «Trato hecho», exclamó don Fernando, y su sonrisa iluminó toda la habitación. La noticia del paseo dominical se extendió por la mansión como pólvora. El personal de servicio intercambiaba miradas significativas y susurros mientras realizaban sus tareas habituales. Carmen, en particular, observaba los acontecimientos con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Notaste cómo don Fernando organizó todo?», comentó Rosa, la cocinera, mientras preparaba el almuerzo. «Hace años que no lo veía tan lúcido». Carmen asintió, recordando la conversación que había escuchado esa mañana entre don Fernando y su hijo. «Gabriel», había dicho el anciano mientras desayunaban, «no olvides mostrarle a Teresa el jardín vertical que instalamos en el lobby. Fue idea de tu madre, ¿recuerdas?» «Sí, padre», había respondido Gabriel, sorprendido por la precisión de la memoria de su padre. «Fue su último proyecto antes de enfermarse», completó don Fernando con una claridad inusual. Mariana siempre decía que los edificios necesitaban un toque de vida. Teresa, que servía el café en ese momento, había permanecido en silencio, pero Carmen notó el brillo de admiración en sus ojos al escuchar la historia. «No sé qué ha hecho esa muchacha», murmuró Rosa, interrumpiendo los pensamientos de Carmen. «Pero don Fernando está cada día mejor. Hasta recordó el cumpleaños de Mariana ayer». «Es más que eso», respondió Carmen bajando la voz. «¿Viste cómo don Gabriel pasa más tiempo en casa? Antes apenas lo veíamos durante la cena». En el jardín, Teresa ayudaba a don Fernando con sus ejercicios de memoria, una rutina que habían establecido en las últimas semanas. El anciano identificaba diferentes tipos de flores, mientras ella anotaba sus respuestas en una libreta. «Rosas blancas», dijo don Fernando, señalando un arbusto. «Las favoritas de Mariana, y aquellas son orquídeas, las que Gabriel trajo de su viaje a Singapur». «Excelente, don Fernando», lo felicitó Teresa. «Su memoria mejora cada día». «Es porque ahora tengo razones para recordar», respondió él con una sonrisa cómplice. «¿Sabes? Hace mucho que no veía a mi hijo tan interesado en pasar tiempo en casa». Teresa se sonrojó ligeramente, pero antes de que pudiera responder, Gabriel apareció en el jardín, vestido con ropa casual, algo inusual en él. «¿Interrumpo?», preguntó, acercándose a ellos. «Para nada», respondió don Fernando. «Teresa me ayudaba con mis ejercicios. ¿Sabías que puede nombrar todas las flores del jardín?» «No me sorprende», dijo Gabriel, mirando a Teresa con una mezcla de admiración y algo más que no se atrevía a nombrar. «Parece conocer muchas cosas». Desde la ventana de la cocina, Carmen y Rosa observaban la escena. «Algo está cambiando en esta casa», murmuró Carmen, recordando los años de silencio y tristeza que habían seguido a la muerte de Mariana. «Es como si
Como si la vida estuviera regresando, completó Rosa sonriendo mientras veía a don Fernando reír de algo que Teresa había dicho. En su habitación, sobre el escritorio, el manual de enfermería de Teresa permanecía abierto en un capítulo sobre el tratamiento de la demencia. Junto a él, un nuevo cuaderno detallaba meticulosamente los progresos diarios de don Fernando, sus rutinas, sus memorias recuperadas. Pero en los márgenes casi imperceptibles había pequeñas notas personales. La forma en que los ojos de Gabriel se iluminaban cuando su padre recordaba algo importante, la manera en que la mansión parecía más viva cada día, el calor de hogar que comenzaba a sentir en aquel lugar que el destino había puesto en su camino. El domingo amaneció con una claridad inusual para Medellín. Teresa se había despertado más temprano de lo habitual, nerviosa por el paseo que don Fernando había organizado tan meticulosamente. ¿Lista?, preguntó Gabriel, encontrándola en el vestíbulo. Vestía jeans y una camisa azul clara, una imagen muy diferente del empresario formal que ella había conocido aquella noche lluviosa. Don Fernando ya tomó sus medicinas, respondió Teresa, evadiendo la pregunta. Carmen prometió vigilar su siesta y... Teresa, interrumpió Gabriel suavemente, te pregunté si estás lista, no por mi padre. Ella asintió, ajustando nerviosamente el bolso que Carmen le había prestado. Era la primera vez que saldría de la mansión desde su llegada, y la primera vez que estaría a solas con Gabriel. El Mercedes negro atravesó las calles de domingo, menos congestionadas que de costumbre. Teresa observaba la ciudad despertar, vendedores ambulantes preparando sus puestos, familias dirigiéndose a misa, parejas de ancianos caminando tomados de la mano. ¿Hace cuánto que no visitas a tu madre?, preguntó Gabriel, rompiendo el silencio. 3 semanas, respondió ella, su voz apenas audible. Las enfermeras me mantienen informada por teléfono, pero podemos pasar por el hospital antes de ir al edificio, sugirió él, girando inesperadamente en una esquina. ¿De verdad? Por supuesto, es domingo, el tráfico es ligero. El Hospital San Vicente apareció frente a ellos, su fachada colonial contrastando con los edificios modernos que lo rodeaban. Teresa sintió que su corazón se aceleraba. «Te esperaré aquí», dijo Gabriel, estacionando frente a la entrada. «No», respondió ella con firmeza. «Me gustaría que la conocieras». La habitación 307 era pequeña, pero luminosa. María Elena Ramírez, una mujer menuda de rostro sereno, estaba sentada junto a la ventana cuando entraron. «Mi amor», exclamó al ver a Teresa, sus ojos brillando a pesar del cansancio evidente en su rostro. «Mamá», Teresa la abrazó con cuidado, conteniendo las lágrimas. «Te presento a Gabriel Montero, mi empleador». María Elena estudió a Gabriel con la agudeza que solo una madre posee. «Así que usted es quien le dio una oportunidad a mi hija». «Su hija es quien nos dio una oportunidad a nosotros, señora», respondió Gabriel. «Mi padre ha mejorado notablemente gracias a ella». Conversaron durante 1 hora. María Elena compartió historias de Teresa cuando era niña, su determinación por estudiar enfermería, su dedicación a los demás. Gabriel escuchaba atentamente, descubriendo una nueva faceta de la mujer que había transformado su hogar. De regreso en el auto, un silencio cómodo los envolvió. «Tu madre es una mujer extraordinaria», dijo finalmente Gabriel. «Lo es», asintió Teresa, limpiándose una lágrima rebelde. «Ella me enseñó que la verdadera fortaleza está en seguir sonriendo incluso cuando todo parece perdido». Gabriel detuvo el auto frente a una cafetería. ¿Un café antes de ver el edificio? El local era acogedor, con mesas de madera y el aroma del café recién molido flotando en el aire. Se sentaron junto a la ventana, observando la ciudad despertar completamente. «Gracias», dijo Teresa después de que le sirvieron, «por todo. ¿Sabes? Mi padre tiene razón», respondió Gabriel, mirándola directamente. «Nuestra casa ha cambiado desde que llegaste. Es como si finalmente estuviera volviendo a ser un hogar». Teresa sostuvo su mirada sintiendo que algo fundamental estaba cambiando entre ellos, algo tan sutil como el vapor que se elevaba de sus tazas de café, pero igualmente innegable. La mansión Montero bullía de actividad aquella mañana de lunes. El doctor Martínez, neurólogo que atendía a don Fernando desde el inicio de su enfermedad, realizaría su visita mensual para evaluar su progreso. «Todo está en orden»,
aseguró Teresa, repasando sus anotaciones mientras esperaban en el despacho. Había documentado meticulosamente cada cambio en el comportamiento de don Fernando, cada memoria recuperada, cada nueva rutina establecida. Gabriel caminaba de un lado a otro, más nervioso de lo que quería admitir. Las visitas del doctor Martínez solían ser ejercicios de frustración, con reportes que invariablemente indicaban el deterioro progresivo de su padre. «Buenos días», la voz del doctor Martínez interrumpió sus pensamientos. El médico, un hombre de unos 60 años con cabello cano y gafas de montura dorada, entró al despacho seguido por don Fernando y Carmen. «Doctor», saludó Gabriel, estrechando su mano. «Le presento a Teresa Ramírez, la nueva cuidadora de mi padre». El doctor ajustó sus gafas observando a Teresa con interés profesional. «He oído que han habido cambios interesantes en las últimas semanas. Teresa ha implementado una rutina nueva», explicó Gabriel. «Ejercicios de memoria, actividades físicas moderadas y mucha conversación», añadió don Fernando, sentándose en su sillón favorito. «Teresa me escucha hablar de construcción durante horas». El doctor Martínez levantó una ceja, sorprendido por la claridad en el habla de su paciente. Procedió con su evaluación rutinaria. Preguntas sobre fecha y lugar, ejercicios de memoria a corto plazo, reconocimiento de familiares en fotografías. Teresa observaba en silencio sosteniendo su cuaderno de anotaciones. Cada respuesta de don Fernando, cada gesto, cada momento de lucidez o confusión estaba documentado en esas páginas. «Impresionante», murmuró el doctor después de 40 minutos de evaluación. «Don Fernando, ¿le importaría esperar afuera con Carmen mientras hablo con su hijo y la señorita Ramírez?» Una vez solos, el doctor Martínez se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, un hábito que Gabriel había aprendido a asociar con noticias importantes. «En 30 años de práctica», comenzó el doctor, «he visto muchos casos de demencia. Es una enfermedad progresiva, donde cada pequeña victoria es precedida por 2 o 3 retros. Sin embargo», se detuvo, volviendo a colocarse las gafas, visar sus notas. «Don Fernando muestra una mejoría significativa en varias. Su memoria a corto plazo, su capacidad de mantener conversaciones coherentes se ha duplicado. Incluso su presión arterial está más estable». Gabriel soltó el aire que no sabía que estaba con. Teresa apretó su cuaderno contra el pecho. «Señorita Ramírez», continuó el doctor, «¿podría mostrarme sus anotaciones?» Teresa le entregó el cuaderno. El doctor Martínez lo hojeó con creciente interés. «Esto es extraordinario», murmuró. «Ha documentado no solo los cambios en su condición, sino también los factores que parecen gatillar sus momentos de mayor lucidez, las rutinas establecidas, los temas de conversación que generan respuestas más coherentes. Es parte de mi entrenamiento como enfermera», explicó Teresa suavemente, «aunque no pude terminar la carrera». «Pues tiene un don natural», respondió el doctor, devolviéndole el cuaderno. «Lo que ha logrado en pocas semanas es más de lo que muchos profesionales consiguen en meses». Gabriel observaba a Teresa, notando el rubor que coloreaba sus mejillas ante el elogio. «Por supuesto», advirtió el doctor Martínez, «la demencia sigue siendo una enfermedad sin cura. Habrá días buenos y días malos, pero lo que están haciendo aquí, este ambiente de estabilidad y comprensión que han creado, está haciendo una diferencia real en la calidad de vida de don Fernando». Cuando el doctor se marchó, Gabriel y Teresa permanecieron en silencio en el despacho, procesando la información. «Gracias», dijo finalmente Gabriel, su voz cargada de emoción. Teresa lo miró, sorprendida por la intensidad en su mirada. «No he hecho nada extraordinario», respondió. Solo lo trato como me gustaría que trataran a mi madre». Gabriel dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de don Fernando los interrumpió desde el pasillo. «Teresa, ¿podemos ir al jardín? Las rosas de Mariana están especialmente hermosas hoy». La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión Montero aquella noche. Teresa permanecía despierta en su habitación, repasando las anotaciones del día, mientras escuchaba el repiqueteo del agua contra el cristal. Un grito ahogado rompió el silencio nocturno. Sin pensarlo 2 veces, Teresa se levantó y corrió hacia la habitación de don Fernando. Lo encontró sentado en su cama, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Mariana», llamaba.
su voz cargada de angustia. «No te vayas, don Fernando». Teresa se acercó suavemente sentándose en el borde de la cama. «Estoy aquí». El anciano la miró con ojos desenfocados. «Mariana». «No, soy Teresa», respondió ella con suavidad, tomando su mano. «Tuvo una pesadilla». Gabriel apareció en la puerta, alarmado por los gritos. «¿Padre?» «Está desorientado», explicó Teresa en voz baja. «A veces ocurre durante la noche, cuando los recuerdos se mezclan con los sueños». Don Fernando parpadeó varias veces, como si intentara aclarar su visión. «Teresa, Gabriel, lo siento, ella estaba aquí, estaba tan real». «Lo sé, padre». Gabriel se acercó, sentándose al otro lado de la cama. «La extrañamos». «Era el día que le diagnosticaron el cáncer», continuó don Fernando, su voz más clara ahora. «Estaba en este mismo cuarto, usando aquel vestido azul que tanto le gustaba. Me sonrió y dijo que todo estaría bien, que cuidaría de nosotros desde donde estuviera». Teresa mantenía su mano entre las suyas, ofreciendo consuelo silencioso mientras el anciano hablaba. Después de que se fue, don Fernando miró a su hijo. «Me perdí en la niebla. Era más fácil olvidar que enfrentar el dolor, padre». «No, Gabriel, déjame hablar. Estoy teniendo un momento de claridad y quiero aprovecharlo». Don Fernando se irguió en la cama. «He sido injusto contigo, hijo. Te dejé solo cuando más me necesitabas. Te obligué a cargar con todo. La empresa, la casa, mi enfermedad». Gabriel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Era mi responsabilidad. No, era mi dolor convertido en una carga para ti». Don Fernando apretó la mano de Teresa, hasta que esta jovencita llegó y comenzó a dispersar la niebla, no solo con sus cuidados y sus rutinas, sino con su forma de escuchar, de respetar los recuerdos, sin dejar que nos ahoguen en ellos. La lluvia continuaba cayendo afuera, su sonido como un telón de fondo para este momento de verdades largamente contenidas. «La vida es curiosa», reflexionó don Fernando. «A veces nos envía ángeles disfrazados de personas que duermen en la calle». Teresa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Gabriel la miró, recordando aquella noche lluviosa que ahora parecía tan lejana. «Mariana estaría orgullosa», continuó el anciano, «de ti, Gabriel, por el hombre en que te has convertido, y de ti, Teresa, por traer luz de nuevo a esta casa». Se recostó, repentinamente agotado por la intensidad del momento. «¿Podrían quedarse un rato más? Hasta que me duerma». Teresa y Gabriel asintieron, cada uno sosteniendo una mano de don Fernando mientras éste cerraba los ojos. En el silencio que siguió, sus miradas se encontraron sobre la cama, y en ese momento, ambos comprendieron que los fantasmas del pasado no siempre vienen a atormentarnos. A veces, vienen a mostrarnos el camino hacia la sanación. Las semanas transcurrían en la mansión Montero, con una rutina que se había vuelto reconfortante para todos. Teresa dividía sus días entre el cuidado de don Fernando y las visitas a su madre en el hospital, donde los médicos notaban una leve pero constante mejoría. Aquella tarde de viernes, Gabriel la encontró en la biblioteca estudiando para sus exámenes. Había retomado sus estudios de enfermería, asistiendo a clases nocturnas mientras Carmen cuidaba de don Fernando. «¿Interrumpo?», preguntó, golpeando suavemente la puerta abierta. Teresa levantó la vista de sus libros. «Para nada. Estaba repasando anatomía para el examen del lunes». Gabriel se acercó al escritorio, notando los diagramas y apuntes meticulosamente organizados. «Tengo una propuesta que hacerte. ¿Está todo bien?», preguntó ella, notando cierta tensión en su voz. «Más que bien», respondió él, sentándose frente a ella. «Acabo de hablar con el director del hospital universitario. Están interesados en implementar un programa de cuidado especializado para pacientes con demencia, basado en tus métodos con mi padre». Teresa lo miró sorprendida. «¿Mis métodos?». «El doctor Martínez compartió tus notas y resultados con algunos colegas. Están impresionados con el progreso de mi padre». Gabriel hizo una pausa. «Quieren que desarrolles un programa de capacitación para el personal de enfermería». «Pero aún no me gradúo», protestó Teresa. «Por eso parte de la propuesta incluye una beca completa para terminar tus estudios, más un puesto garantizado en el hospital una vez que te gradúes». Gabriel sonrió. «Por supuesto, esto no significa que tengas que dejar de cuidar a mi padre. De hecho, él insistió en que esta casa es tu hogar el tiempo que desees».
Teresa se quedó sin palabras, sus ojos humedeciéndose con lágrimas contenidas. «Y hay más», continuó Gabriel. «El hospital también está interesado en incluir a tu madre en un nuevo tratamiento experimental, sin costo». «Gabriel, yo...» Teresa se levantó, abrumada por la emoción. «No sé qué decir». «Di que sí», respondió él, poniéndose de pie también. «Di que permitirás que otros se beneficien de tu conocimiento y compasión, así como mi padre y yo nos hemos beneficiado». Se miraron en silencio, la biblioteca atestiguando otro momento crucial en sus vidas. «¿Sabes?», dijo finalmente Teresa, «cuando dormía en la calle, solía mirar las ventanas iluminadas de tu edificio e inventar historias sobre las personas que trabajaban allí. Nunca imaginé que terminaría siendo parte de una de esas historias». «La vida tiene formas curiosas de juntar a las personas», respondió Gabriel, acercándose un paso más. «Mi padre dice que no fue coincidencia que te encontrara aquella noche». «Ah, sí. ¿Y qué más dice don Fernando?», preguntó ella, consciente de la diminuta distancia que los separaba. «Dice que algunos ángeles vienen disfrazados de personas que duermen en la calle», murmuró Gabriel, «y que algunos milagros ocurren en noches lluviosas de julio». Afuera, en el jardín, don Fernando observaba las rosas de Mariana sonriendo para sí mismo. Algunas veces, pensó, se necesita perder el rumbo para encontrar el camino correcto. El otoño había llegado a Medellín, pintando el jardín de los Montero con nuevos colores. Teresa caminaba entre las rosas, recordando aquella noche lluviosa que había cambiado su vida hacía ya 6 meses. «¿En qué piensas?», preguntó Gabriel, encontrándola junto a los rosales. «En cómo cambian las cosas», respondió ella sonriendo. «Mi madre sale del hospital la próxima semana. El tratamiento experimental funcionó mejor de lo esperado. ¿Ya le dijiste que puede quedarse aquí durante su recuperación?» «Sí, aunque insiste en que no quiere molestar. Esta casa es suficientemente grande», dijo Gabriel, tomando su mano. «Además, a mi padre le encantará tener a alguien más con quien compartir sus historias». Como si lo hubieran invocado, don Fernando apareció en el jardín, caminando con paso firme y sosteniendo un sobre en sus manos. «Teresa», llamó agitando el sobre, «llegó esto para ti del hospital». Teresa tomó el sobre con manos temblorosas. Era la confirmación de su nombramiento como coordinadora del nuevo programa de cuidados especializados. «Ábrelo», animó don Fernando, sus ojos brillando con orgullo paternal. Mientras Teresa leía la carta, Gabriel y su padre intercambiaron una mirada cómplice. La mansión Montero, que una vez había sido un lugar de silencio y melancolía, ahora vibraba con nueva vida. «Es oficial», anunció Teresa, su voz quebrada por la emoción. «El programa comenzará el próximo mes». Don Fernando la abrazó primero, susurrando: «Mariana estaría tan orgullosa de ti como lo estamos nosotros». Gabriel observaba la escena, recordando las palabras de su padre durante una de sus noches de lucidez. «A veces la felicidad llega de las formas más inesperadas, hijo. Solo hay que tener el corazón abierto para recibirla». La ceremonia de graduación de Teresa fue un día de celebración en la mansión Montero. El auditorio de la Universidad de Antioquia estaba lleno, pero para ella solo importaban 5 personas entre el público: su madre recuperada y radiante, don Fernando, más lúcido que nunca, Gabriel, con una sonrisa que iluminaba toda la sala, Carmen y Rosa, que se habían convertido en parte de su familia. «Teresa Ramírez», llamó el decano, graduada con honores y reconocimiento especial por su contribución al desarrollo del programa de cuidados especializados en demencia del Hospital Universitario. Mientras caminaba para recibir su diploma, Teresa recordó el camino que la había llevado hasta allí. Las noches frías en la calle, el manual de enfermería que se negó a vender incluso en sus momentos más desesperados, el encuentro providencial con Gabriel, la bondad de don Fernando, el amor que había encontrado en el lugar más inesperado. En la fiesta que siguió en el jardín de los Montero, don Fernando levantó su copa para un brindis. «Por los ángeles que aparecen en noches lluviosas», dijo, mirando a Teresa. «Por los milagros que ocurren cuando menos los esperamos», continuó, mirando a Gabriel. «Y por el amor», concluyó, mirando hacia el cielo, «que nunca deja de sorprendernos». María Elena, la madre de Teresa, se acercó a don Fernando y tomó su mano. «Y por las segundas oportunidades», añadió.
que nos permiten comenzar de nuevo. Gabriel rodeó la cintura de Teresa con su brazo mientras observaban a sus padres compartir historias y risas. Las rosas de Mariana nunca habían lucido más hermosas, como si ella también estuviera celebrando con ellos. ¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi en la puerta del edificio?, preguntó Gabriel. ¿Qué? Que tenías la mirada más digna que había visto en mi vida. Teresa sonrió recordando aquella noche. Y yo pensé que tenías los ojos más honestos que había visto. Don Fernando los observaba desde su silla, sonriendo. La niebla en su mente se había disipado lo suficiente para entender que algunos finales son en realidad hermosos comienzos.